Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas y todas las personas que el día de hoy se suman a este nuestro espacio de conversación, diálogo, interacción con aquellos que están construyendo el campo de la comunicación y sobre todo discutiendo sobre los temas de la comunicación estratégica y particularmente cómo esto está impactando a las empresas en el sector público, tercer sector, en el sector también de las asociaciones civiles. Y hoy vamos a tener un tema por demás interesante aquí en nuestro conversatorio, muy en sintonía con lo que trabajamos, no solamente en nuestro Human and Not Human Communication Lab, sino también dentro de nuestros programas de posgrado en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Un servidor, Jorge Hidalgo, les saluda desde nuestras instalaciones y también saludo a mi compañero, al doctor Alejandro López Novelo, quien se encuentra en nuestro campus sur de la universidad. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, don Jorge, buenos días, Francisco, buenos días a nuestra audiencia. Pues nada, ¿no? Hoy, como bien lo empiezas a comentar, es una gran oportunidad, ¿no? Para profundizar en temas importantes, ¿no? A los que se enfrentan las organizaciones hoy en día, ¿no? Sobre todo en contextos de cambio constante, ¿no? Y que muchas veces, pues, terminan enfrentando situaciones adversas o no esperadas y, pues, entran en momentos de tensión y de crisis. Y hoy hablaremos de la importancia de la comunicación, ¿no? Como este gran instrumento para contrarrestar o hacer frente, ¿no? A estas dinámicas. Y me parece que pues, tenemos un gran invitado, ¿no? Que más adelante lo presentaremos. Pero efectivamente es un gran tema y me parece que esta mañana será muy rica en cuanto a las reflexiones y conocimientos que nos comparta nuestro querido Francisco. Así es, y justo Alex, tú acabas de darle el punto, sobre todo en términos de que, pues, durante décadas las organizaciones pensaban que, pues, uno, eran las responsables únicas de estar haciendo una construcción, una narrativa identitaria, que tenían el control absoluto, que prácticamente no pasaba nada si cometían errores, y hoy, pues, sabemos que estamos viviendo en unos tiempos en los que cualquier detalle que puedas tú omitir, cualquier error que puedas cometer como organización pública, privada, asociación civil, pues te puede llevar a perder toda esa reputación que has construido. Y pues nos hemos dado cuenta que hoy las organizaciones pues también han tenido que aprender a vivir en tiempos de crisis, ¿no? En este contexto ya booker, como decimos ya constantemente, ¿no? Volátil, incierto, complejo, riesgoso, pues las organizaciones todo el tiempo pues se están midiendo entre sí, se están de alguna manera estableciendo puentes de diálogo con sus consumidores, con sus interlocutores públicos estratégicos, y muchas de ellas pues no saben cómo construir ese diálogo, cómo estar en sintonía siempre y en concordancia con los distintos actores estratégicos dentro de la organización. Y justo es lo que queremos nosotros explicar el día de hoy a través de este webinar que vamos a tener con nuestro querido doctor Francisco Lorenzo, quien además de ser un gran amigo de nuestra facultad y de nuestro doctorado, profesor del mismo, pues es un gran investigador en la materia, un profesional. Ahorita el doctor Alejandro López Novelo nos va a estar compartiendo su trayectoria, pero además Francisco tiene una larga experiencia como consultor y experto en este tema, que es el manejo de crisis, el manejo de la reputación de las organizaciones, y me parece maravilloso que nos hable sobre todo de este tema que es la resiliencia en las empresas, cómo de alguna manera han tenido que aprender a ser resilientes, a levantarse las empresas, a saber manejar toda su comunicación en los grandes momentos de crisis. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, yo les agradezco la invitación y aquí pues muy entusiasmado por poder platicar y dialogar con ustedes. No, al contrario, es Francisco, y sobre todo, pues también un gusto para que nuestros doctorandos y nuestros alumnos de programas de maestría también que te han tenido como profesor, volverte a ver aquí, aunque sea en espacio virtual, y poder dialogar contigo, y sobre todo de este tema que aunque pareciera que no, que tú también como gran experto en temas de ética de la comunicación, pues va muy ligado, ¿no? Sobre estas responsabilidades que tienen las organizaciones, ¿no? Y cómo tienen que estar trabajando este tema de la crisis y su impacto reputacional. Pero vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro querido doctor Francisco Lorenzo para que conozcan las personas que nos están siguiendo tanto en las redes sociodigitales, tu trabajo, Francisco, como aquellas personas que están sumando a este webinar directamente en Zoom. Alex, si quieres compartir su semblanza. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues nada, antes de compartir
la breve y modesta semblanza que Francisco mandó, porque pues su trayectoria es enorme. Pues agradecerte una vez más, Francisco, que hayas aceptado la invitación a participar en este espacio y a compartir tus conocimientos, ¿no? con nuestra audiencia. Pero bueno, Francisco es coordinador de ética en posgrados de la Universidad Anáhuac, México, y coordinador del Seminario Permanente sobre Violencia y Paz de la misma universidad. Ha sido consultor experto en manejo de conflictos y crisis para diversas organizaciones como FWD Consultores, Stroll Systems Iberoamérica, CBE Comunicación y la Asociación Nacional de la Industria Química, entre otras. Posee cerca de 25 años de experiencia en comunicación estratégica y durante más de 20 años se especializó en diseñar programas integrales de manejo de crisis y asistir a diferentes empresas en la instrumentación de dichos programas, así como al manejo de sus conflictos tales como Boehringer Ingelheim Promeco, CITSA, Celanese, Holcim, DuPont, Danone, PepsiCo, entre otras. Su experiencia como profesional en medios de comunicación incluye el haber sido el coordinador editorial del Programa para el Análisis de las Relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, PARMEC, coordinador de publicaciones para el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, fundador y jefe de redacción de La Gaceta Parlamentaria, órgano oficial de la Cámara de Diputados en México, de la 54 legislatura, y redactor de las secciones internacionales de ABC Radio en México. Francisco es doctor en filosofía por la Universidad de Anáhuac, México, maestro en ciencia política por el Boston College, Boston MA de Estados Unidos, con la beca Fulbright, que también es importante destacarlo, ¿no? Francisco es de los pocos estudiantes o muchos estudiantes que tienen acceso a una de las becas más importantes, ¿no? que otorga el país para poder estudiar en el extranjero. Igualmente tiene una maestría en Dirección Internacional de Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México. Pues como ven, tenemos un gran invitado con una gran trayectoria, no solamente académica, sino profesional. Y otra vez, bienvenido, querido Francisco. Muchas gracias, Alex. Pues aquí muy contento. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a entrar al tema. Todos los que estamos aquí, pues tenemos experiencias en crisis y experiencias manejando crisis, ¿no? Ya sean las personales, ¿no? De ámbito emocional, económico, profesional. Y también, bueno, en nuestras organizaciones, pues probablemente nos ha tocado vivir situaciones delicadas, ¿no? En la cual pues hemos tenido que cambiar muchos de los procesos, muchas de las maneras de interactuar y actuar, ¿no? Debido justamente a que estamos en algo que sale de un procedimiento normal de trabajo, ¿no? Y bueno, pues sobrevivientes de la pandemia de COVID-19, pues tenemos ya bastantes conceptos, ideas y aprendizajes con respecto a esta temática. De ahí justamente de que pues vamos a, más que una conferencia, pues vamos a hacer, como lo dijo el doctor Jorge Hidalgo, vamos a hacer un conversatorio, es decir, vamos a intercambiar experiencias, ideas y conceptos y ver pues qué podemos aprender todos, ¿no? de esta nueva temática, a partir quizá de algunos lineamientos que yo voy a ir dando a continuación. Si me permite, Jorge y Alex, voy a compartir mi pantalla. Tengo preparadas unas pequeñas láminas que me van a ayudar justamente a dirigir esta charla, esta plática. Adelante, Francisco. Muchas gracias. A ver, estamos aquí abriendo esto. Perdón, esta es la portadita de la presentación. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de la resiliencia empresarial, ¿no? Es un término copiado, ¿no? Empieza desde la industria química, ¿no? De materiales, ¿no? Se ha utilizado este concepto, ¿no? Para la cuestión también médica, ¿no? De salud mental, psicológica, y ahora pues también nos la robamos, ¿no? Para tratar de aterrizarlo en las organizaciones. Esto es bastante común, ¿no? Este tipo de temáticas de manejo de crisis, de investigación, ¿no? De esta nueva disciplina que abre nuevos campos para los estudios de la comunicación, pues es bastante reciente, ¿no? Tendrá aproximadamente unos 40 años que comenzó justamente a empezar a desarrollar una cierta metodología para que las organizaciones pudieran estar pues más preparadas para los embates, ¿no? De las situaciones
que salían de sus procedimientos normales de trabajo. Y obviamente, bueno, pues para poder llevar a cabo esas actividades y para poder crear, ¿no? Mejores prácticas y empezar a investigar lo que son las crisis, pues empezaron a robar conceptos y terminología de múltiples lugares y lados, ¿no? Entonces, es común justamente que muchos de los conceptos, de los términos que utilizamos, pues son tomados de la medicina, por ejemplo, son tomados de la industria armamentista, cuando hablamos de estrategias y tácticas de comunicación, ¿no? O otro tipo de conceptos que vamos a ir adaptando simplemente por el punto de vista de la analogía, ¿no? Que nos hacen referencia a algo que ya se hacía, que se utilizaba y ahora lo vamos a aplicar a las organizaciones, a las empresas, ¿no? Organizaciones públicas, privadas, ONGs y demás, ¿no? Entonces, pues vamos a entrarle directo al tema. Como bien mencionaba muy al principio, bueno, pues todos estamos acostumbrados a este tipo de temáticas, estamos acostumbrados, decíamos muchos, somos hijos de la crisis, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, si abrimos hoy los portales informativos, nos vamos a encontrar pues con múltiples organizaciones que en este momento están teniendo una situación de crisis, ¿no? Pues simplemente podemos hablar de la guerra que tenemos en Europa, Ucrania, Rusia, en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, ¿no? Las guerras comerciales entre China, Estados Unidos y demás. Y bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando a este tipo de ambientes, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Podemos decir que de alguna manera la sociedad ha avanzado un poco, aunque la percepción pues va en sentido contrario, ¿no? Las sociedades se vuelven más seguras en muchos aspectos, ¿no? Ha avanzado de una manera impresionante, por ejemplo, la seguridad industrial, ¿no? Es muy emblemático, ¿no? Esa práctica ya muy generalizada en todas las plantas industriales donde ponen los carteles de, digamos, 345 días sin accidentes o sin incidentes, ¿no? Y eso habla justamente de que esto ha permeado mucho y se está generando una cultura de prevención, anticipación y manejo de crisis. Tan es así que en estas industrias, en esas fábricas, por ejemplo, un martillo que se cae y le pega a alguien en el pie, ¿no? O se lastima y no trae esas botas con casquillo, bueno, pues eso ya se considera un incidente y otra vez borramos la pizarra y comenzamos nuevamente a contar, ¿no? Para ver si podemos ir poco a poco reduciendo este tipo de incidentes, ¿no? Después de los grandes desastres ambientales con los derrames petroleros, ¿no? Que teníamos ya varias décadas, esas imágenes del buque Valdez de Exxon, ¿no? En las aguas prístinas de Alaska, con imágenes de aves marinas embarazadas de petróleo, etcétera, pues de eso ya ha pasado mucho tiempo y se han generado nuevos protocolos, nuevas medidas de seguridad, ¿no? Se han mejorado los tanques de almacenamiento de los hidrocarburos y eso ha hecho que justamente pues hoy en día esas industrias cada vez, poco a poco, a partir de este tipo de crisis han ido mejorando y cada día son más seguras. Por un lado, en ciertos sectores, ¿no? Se vuelve cada vez más segura la sociedad en sus procesos productivos, pero por otro lado, bueno, pues la percepción va en sentido contrario, es decir, sentimos que cada vez estamos en una situación cada vez más terrible, ¿no? Y eso, pues, eso nos llena de ansiedad y las organizaciones en todo el planeta, pues, no son inermes, nos dan vacunadas para esta ansiedad que estamos viviendo cada vez más. Por ahí tenemos un colega aquí en la universidad que trabaja temas de aceleración social, ¿no? Y eso es parte también de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Este collage de malas noticias y demás van generando cierta ansiedad y también pues van haciendo que sintamos que el tiempo cada vez corre más rápidamente, ¿no? Vamos a ver justamente que hoy en día, bueno, las organizaciones con ese llamado de a correr cada vez más rápido, ¿no? Etcétera, pues se preocupan también en situaciones que podrían afectarlas si algo sale de la normalidad, ¿no? Y bueno, pues ahí el tema, ¿no? El tema que hoy nos convoca es la resiliencia empresarial, esa capacidad que tenemos, ¿no? De enfrentar los embates del mundo de los negocios, de las empresas, de las percepciones públicas, ¿no? De las pandemias, de las guerras, de los conflictos económicos, de los fraudes y demás, que nos hacen esa capacidad para poder regresar lo antes posible otra vez a una situación normal de trabajo, ¿no? Esa capacidad hoy en día necesaria que tienen que desarrollar las organizaciones para ser más resilientes, es decir, para poder enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Con las herramientas, con los elementos necesarios,
¿no? Para poder en un momento dado no solamente sobrevivir, sino también prosperar en un ambiente de esta naturaleza. Y bueno, pues surgen varias temáticas, muchas especializaciones en nuestra área, ¿no? Como es la gestión de riesgos, donde intervienen pues muchos analistas, ¿no? Actuarios, expertos cada vez más, ¿no? En poder anticipar aquellos acontecimientos, ¿no? Posibles que puede enfrentar mi organización y también pues crear estos protocolos para poder irlos atendiendo, ¿no? Toda un área enorme de gestión de riesgos. También el famoso continuity management, ¿no? Es decir, crear procedimientos para que independientemente de cualquier situación que estemos viviendo, nosotros continuemos justamente, ¿no? Trabajando, es decir, que no se interrumpa, ¿no? Esto se vio a prueba justamente con el COVID-19, con el impacto terrible que hubo en la cadena de suministros, ¿no? Todos sufrimos la parte de la escasez de los semiconductores y demás. Después de la guerra de Rusia con Ucrania, pues también los sistemas, ¿no? De abastecimiento, ¿no? Y almacenamiento de granos en el mundo, pues se vio de una manera muy afectada. Y bueno, ahí entran los sistemas de continuidad de negocio, ¿no? ¿Qué pasa si de repente se fastidia una máquina, ¿no? Una ruta se ve bloqueada, ¿no? Etcétera. ¿Existe algún acontecimiento que va a impedir que este proveedor me surta de los insumos? Bueno, pues los sistemas de continuidad de negocio se dedican justamente a eso, ¿no? A que el negocio, ¿no? La empresa siga trabajando independientemente de aquellos problemillas que se le van presentando en el camino, ¿no? Sistemas de recuperación ante desastres también. Hoy en día, bueno, pues se ha hablado, el Banco Mundial señalaba hace unas semanas que los dos grandes riesgos o crisis que va a enfrentar el mundo en los próximos 10 años tienen que ver con dos áreas, la desinformación, ¿no? Y para eso están los comunicólogos, estrategas como ustedes, justamente para crear esos mecanismos de tratar de reducir o minimizar la desinformación, la distribución de noticias falsas y demás, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático pone ahora sí que un trabajo extra a las organizaciones por el tema de la adaptabilidad, ¿no? El cambio climático ya es una realidad, ¿no? Y hoy en día, pues las organizaciones tienen que ver justamente cómo se van a adaptar ante este fenómeno, ¿no? Y esto pues va a costar dinero, ¿no? Pero también pues va a generar tremendas oportunidades, ¿no? Para poder ser más imaginativos y ver de qué manera podemos sacarle raja, podemos sacar ventaja de este tipo de temas. Perdón, me salí tratando de darle entrada a uno de sus compañeros. Pero bueno, recuperación ante desastres. Y la adaptabilidad organizacional, que es otro tema de la resiliencia, ¿no? Vamos a ver cómo las organizaciones que tienen esa capacidad, ¿no? De adaptarse a distintos entornos, pues tienen mayores probabilidades de sobrevivir y de prosperar en este mundo tan cambiante, ¿no? El dato también, creo que ese es del Fondo Monetario Internacional, o no sé, ahí le pido ayuda a Alex y a Jorge que nos ilustren, ¿no? Señalaban que a raíz de la inteligencia artificial, ¿no? De estos nuevos motores, esta nueva ingeniería de datos y demás, en los próximos años, en los países subdesarrollados se van a perder 40% de los trabajos, y en los países desarrollados el impacto es peor todavía, el 60% de las actividades que hoy en día hacemos. Es una revolución industrial completa que probablemente a futuro pues pueda hacer que las condiciones de vida sean mejor, pero mientras nos adaptamos a todo ello, bueno, pues va a haber olas terribles, ¿no? Y van a ser justamente los exámenes finales para muchas organizaciones, ¿no? O te subes a la ola, ¿no? De la inteligencia artificial y la minería de datos, o probablemente seas uno de los damnificados de esta revolución. Y por otro lado, pues el liderazgo y la cultura que hoy en día pues impacta todavía mucho más, ¿no? Al principio de la presentación decía Jorge, ¿no? Que hoy en día coordino la ética en los estudios de posgrado, en maestría y doctorado aquí en la Anáhuac, ¿no? Y que algo tiene que ver justamente con esta cultura y resiliencia empresarial. Pues sí, ¿por qué? Porque se generan percepciones a partir de la manera en la que nosotros atendemos las situaciones. Vamos a verlo un poquito más adelante. Si hablamos de crisis es porque están implicados virtudes, valores, ¿no? No solamente son fastidios. Se nos descompone una máquina, tenemos un accidente en la carretera, se derrama sustancias peligrosas, etcétera. Bueno, eso no sería crisis o no generaría un punto, ¿no? De escalación de crisis a menos que hubiera valores que estuvieran involucrados.
¿Cuándo es crisis? Bueno, pues cuando algún grupo, alguna audiencia, algún público siente que hicimos algo que los ofende. ¿Y qué es lo que los ofende? Pues algo que va en contra de nuestra misión, de nuestra visión y de nuestros valores. Cosa muy común para nosotros en nuestra materia cuando tratamos temas de comunicación organizacional, ¿no? Para que sea crisis es porque hay alguien, hay un grupo en la sociedad que se siente ofendida, ofendido porque hicimos algo, ¿no? En contra, ¿no? Justamente de las virtudes o los valores que hoy en día permean a nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, pues hay múltiples crisis, ¿no? Hoy en la mañana pues podemos ver los periódicos y encontrar muchos ejemplos de esto, ¿no? De los últimos así, pues más escandalosones, pues es Elon Musk con todas sus berrinches, con la compra de Twitter y demás, ¿no? Y que eso impactó de manera importante, ¿no? Su valor accionario de sus empresas y demás, ¿no? Las crisis dentro de las crisis, ¿no? Hablamos de la crisis de COVID-19, pero dentro de las crisis hubo un montón de crisis metidas justamente en esa crisis mayor, ¿no? Y muchas farmacéuticas que estaban en la batalla tremenda de encontrar las vacunas, ¿no? El, vaya, el porcentaje, ¿no? O el riesgo que había justamente, ¿no? De poner ya a disposición esas vacunas en el mercado, pues era muy alto, ¿no? Y sin embargo, pues había que jugárselas, ¿no? Había que empezar a hacer algo importante. ¿Por qué? Porque teníamos que parar la crisis, ¿no? De los contagios de manera inmediata, ¿no? Y crisis de percepción también, ¿no? Decíamos hace un momento, uno de los grandes embates que estamos esperando en los próximos años es la crisis de la desinformación y la distribución de las noticias falsas y demás, y eso pues es un factor también de generación de crisis continua, ¿no? Como ocurrió también con estas teorías del complot, ¿no? O del impacto de los chips que traía algunas de las vacunas, iban a controlar el mundo, ¿no? Recordándonos la obra de Orwell, ¿no? Del 1984, ¿no? Etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hacen que las crisis pues sean hoy en día de muchos tipos, de de distintas características y demás, ¿no? Cosa que hoy en día impacta a grandes sectores de la sociedad, pues también es justamente aquellas organizaciones o instituciones que aparentemente tendrían que ser los baluartes importantes de los valores perennes del humanismo, ¿no? De Occidente y demás, bueno, pues también tienen sus pecadillos, ¿no? La crisis de FIFA del 2015, ¿no? La armadora de autos Volkswagen de la máxima calidad y demás, bueno, pues también tratando de cumplir, ¿no? Todas las reglamentaciones, todo lo que las distintas organizaciones exigen hoy en día en temas medioambientales, pues lo hizo cometer errores para sacar oportunidades de negocio, y eso pues una vez que se da a conocer genera una crisis mayor importante, ¿no? Decíamos o lo repetimos prácticamente como si fuera un axioma, ¿no? De que toda crisis pues también es una oportunidad para salir renovados, fortalecidos, pero también es una tremenda oportunidad para que nuestros competidores pues nos rebasen por la derecha, ¿no? Y nos quiten participaciones de mercado, ¿no? En ese sentido, pues aquí está, ¿no? Las crisis hoy en día vemos que mejoramos en sistemas de seguridad, la sociedad se vuelve más segura en ciertos aspectos y en otros pues surgen crisis nuevas que no se habían visto nunca. Es una desventaja y es una tremenda oportunidad también, ¿no? Y aquí es donde ya empezamos a meterle un poquito de investigación y de ciencia, ¿no? Relacionada con la comunicación estratégica, ¿no? Y demás, cuando vamos a analizar las crisis, vemos qué funcionó, qué fracasó, ¿no? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué propuestas hay en los distintos centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, en Australia y demás? Y vemos que hay muchas maneras, ¿no? De poder atacar esta problemática a distintas perspectivas. En esta sesión, en esta mañana, pues vamos a ver las más importantes, ¿no? Vamos a ver sus ventajas, desventajas, sus limitaciones, ¿no? Y sobre todo, pues aquí lo más importante es utilizar también, ¿no? La parte que las crisis generan, y son oportunidades de nuevas investigaciones. En América Latina es muy importante eso, y atrasados en la investigación de nuestras crisis, ¿no? Cosas que aparentemente están muy analizadas en otras partes del mundo, cuando las queremos aplicar en nuestras regiones vemos que no funcionan, inclusive cosas extraordinarias que aparentemente ya se consideraban pues mecanismos perfectamente estudiados, ¿no? En sistemas políticos en el mundo,
Y pues resulta que en América Latina pues como que no jalan, no funcionan muy bien, hay otro tipo de idiosincrasia, otra manera justamente que las crisis se desarrollan y también los fenómenos de percepción pública. Entonces, bueno, pues todos ustedes, muchos de ustedes, investigadores o investigadores en ciernes, pues aquí hay mucho de dónde jalar. Aquí tenemos tremendas oportunidades para poder aportar, ¿no? Justamente en el estudio y el manejo de las crisis para que nuestra sociedad poco a poco pues vaya siendo más segura, ¿no? Y bueno, la resiliencia y la adaptación con todas estas temáticas, bueno, pues hace necesario que nos pongamos a chambear, que nos pongamos a trabajar, ¿no? Hoy en día, las organizaciones que no consideran por lo menos aspectos básicos del manejo de crisis, pues son organizaciones que son susceptibles, ¿no? De ya no jugar en el escenario mundial en los próximos años, ¿no? Eso es, cómo podemos hacer que nuestra organización se vuelva una organización resiliente, ¿no? Y adaptable, ¿no? A los entornos que cada vez pues, nos generan mayor incertidumbre, ¿no? Y para ello, bueno, pues vamos a empezar a organizar este tema, ¿no? Podemos encontrar dentro del manejo de crisis, como ya mencionamos, son aspectos que se manejan de manera interdisciplinaria, ¿no? Y también depende de la organización, el tipo de organización, si es pública, privada, tercer sector, también en qué sector estás compitiendo o estás interactuando con otras audiencias, pues necesitamos muchos expertos, ¿no? Desde expertos en protección civil, bomberos, en informática, ¿no? En asuntos legales, ¿no? En temas de seguridad industrial, ¿no? En temas de negociación de conflictos, ¿no? Pero pues también necesitamos expertos en comunicación, ¿no? En relaciones públicas, en asuntos públicos, ¿no? En los nuevos, digamos, medios digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos encontrar que hoy en día en esta temática, en este estudio de manejo de crisis, en este enfoque interdisciplinario, pues hay dos familias muy grandes. Y a ustedes pues, se les va a hacer muy familiar esto, sobre todo cuando estudiaron en algún momento, ¿no? Sus teorías de la comunicación, ¿no? Y la escuela europea de comunicación y la escuela funcionalista norteamericana, ¿no? Y los estudios latinoamericanos de comunicación, etcétera, etcétera. Se les hace muy familiar esta división. Y en el tema del estudio de manejo de crisis también podemos utilizar la misma nomenclatura. Entonces, podemos encontrar dos enfoques principales. Un enfoque positivista, ¿no? Un enfoque positivista o funcionalista, que lo que se va a dedicar, pues, es encontrar, pues, aquellos, digamos, elementos que pueden afectar a la organización. La famosa prospectiva, ¿no? Que se puso muy de moda a mediados del siglo pasado, ¿no? Con la guerra de los misiles en Estados Unidos o con la crisis de la invasión de Bahía de Cochinos de los norteamericanos en Cuba y demás. Bueno, pues crear escenarios, la prospectiva, ¿no? Ver qué tipo de situaciones son las más susceptibles a que mi organización pueda enfrentar, ¿no? Y entonces, pues preparo, hago protocolos, veo que funcionó, que no funcionó en otras organizaciones de mi sector, ¿no? Y después, una vez que creo los protocolos, los manuales, ¿no? Bueno, pues me pongo a preparar a equipos, ¿no? Equipos de manejo de crisis, comités de manejo de crisis, comités de equipos especiales, pues tienen muchísimos nombres, ¿no? Inclusive ya utilizamos, ¿no? Herramientas poderosísimas, ¿no? De algoritmos poderosísimos que nos ayudan justamente a que ese war room pues, pueda estar actualizado con la información de cuáles son los trending topics, ¿no? En qué región de la ciudad se está discutiendo qué cosa, ¿no? Cuál es el impacto en la reputación del funcionario público o de la organización que está en crisis, ¿no? Hoy en día las herramientas digitales pues han aportado mucho a este tipo de orientación y de preparación, ¿no? Entonces el enfoque positivista, bueno, pues va a estar justamente enfocado en crear sistemas de anticipación, ¿no? Ahí hay un término médico, ¿no? Que copiamos los expertos en comunicación estratégica y que utilizamos hoy en día que se llaman los pródromos. Para la ciencia médica, el pródromo es aquella señal, ¿no? Aquel síntoma que el paciente tiene que nos avisa que probablemente se pueda gestar una crisis, ¿no? Y eso pues nos ayuda a nosotros muy bien, ¿no? Las organizaciones que tienen sistemas de anticipación, de detección de pródromos, pues son organizaciones o empresas que están mejor preparadas para poder
manejar cualquier tipo de contingencias, ¿no? Y ya una vez que tenemos esos sistemas, pues todo el tiempo estamos viendo que nuestros procedimientos, protocolos estén actualizados, ¿no? Y que nuestros equipos estén entrenados, que nuestros brigadistas estén perfectamente capacitados, que tengamos una cultura de manejo de crisis para que esté vacunada de cualquier rotación de personal, ¿no? Que la cultura se quede dentro de la organización, que los extinguidores estén funcionando, ¿no? Que tengan la carga actualizada, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues, crean esta cultura de manejo de crisis. La mayoría de los practicantes de las agencias de comunicación estratégica, relaciones públicas, o esas empresas, organizaciones o consultoras que hoy en día dan los servicios 360 grados, donde hacen publicidad, mercadotecnia, etcétera, normalmente su enfoque de manejo de crisis tiene que ver con este enfoque positivista o funcionalista. Y por otro lado, pues tenemos la Escuela Europea, ¿no? Que tiene un enfoque crítico, que lo que busca justamente es analizar las crisis a partir de una dimensión social, política, histórica, está mucho más enfocada, ¿no? En observar los sistemas dinámicos, cómo se van comportando las políticas públicas, ¿no? Los distintos gobernantes, cuáles son los liderazgos, ¿no? Que funcionan en una situación de este tipo de cosas. Y bueno, pues estas dos perspectivas, si nosotros logramos integrarlas, ¿no? En nuestros estudios, pues nos van a ayudar, ¿no? A que nuestras organizaciones estén mejor preparadas para lo inevitable, ¿no? Y esto pues es un pequeño cuadrito que habla de algunas, ¿no? De las perspectivas de estas dos escuelas, la norteamericana y la europea, ¿no? Y que se han desarrollado y que muchos de ustedes pues ya conocen, ¿no? Dentro de la positivista está la elaboración de procedimientos y capacitación. Es lo típico, ¿no? Tú vas a una agencia de manejo de crisis o comunicación estratégica y te venden el kit completo. Te hago una auditoría, veo cuáles son tus puntos débiles, te creo protocolos y te entreno a los equipos y te doy media trainings para tener a tus voceros capacitados en el momento en que tengan que dar explicaciones con respecto a la crisis, ¿no? Tenemos también la perspectiva norteamericana del manejo de audiencias que todos ustedes manejan o conocen, ¿no? Los mercadólogos, los publicistas, ¿no? La apologética, que es el arte de la defensa, del ataque y la defensa, una perspectiva muy novedosa, ¿no? Que es la de restauración de la imagen, que propuso un autor que se llama William Benoit ya hace más de una década también, que ya tiene que ver con estrategia. Fíjense bien, hasta aquí, elaboración de procedimientos es una aproximación táctica en comunicación, manejo de audiencias es una aproximación táctica en comunicación. Aquí ya comenzamos a meterle un poquito de estrategia en lo que es la apologética y la restauración de la imagen es totalmente estrategia. Ahorita vamos a ver en nuestro tema, para simplemente recordarles, ¿no? La diferencia entre estrategia y táctica en comunicación. Vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, aquí ya es estrategia, ¿no? En fin. La perspectiva de la escuela europea, bueno, pues tenemos el análisis crítico de las crisis, ¿no? Donde ya entra, donde ya entra el análisis de los sistemas, ¿no? Que hoy en día pues se han vuelto más completos y se han complejizado justamente por la utilización de la inteligencia artificial y la minería de datos, ¿no? Confrontación entre actores, toma de decisiones, que es muy importante, ¿no? En la escuela europea se ha dedicado a estudiar, por ejemplo, como les decía, los estilos de liderazgo. ¿Cuáles estilos de liderazgo funciona mejor? Dependiendo la situación que se está viviendo, ¿no? Y sobre todo este enfoque tiene que ver no tanto por el sector privado, esto sí, esto se desarrolló todo por los grandes corporativos norteamericanos muy preocupados en continuar el negocio. Y estos del enfoque crítico, pues están más enfocados justamente en los sistemas políticos, ¿no? En las políticas públicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y algo muy interesante que tiene que ver también con nuestra área de especialización es cómo se va creando el sistema simbólico. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis importantes, crisis mayores, la competencia que se da en nuestro campo de batalla, que es la opinión pública, tiene que ver con qué actor es el que logra darle el simbolismo a la crisis. Esto va a ser muy interesante. En el COVID-19 lo vimos de una manera muy evidente, ¿no? Con mensajes como, por ejemplo, pues es una enfermedad que solamente está en Asia, no va a llegar aquí. Esa es la competencia simbólica de la crisis. O cosas como, por ejemplo, no se preocupen porque es una enfermedad que solamente le da a los fifís, a los que viajan en avión, etcétera. No es tan grave, no es necesario utilizar cubrebocas.
todo ese tipo de cosas es una competencia que se está dando en la opinión pública, ¿no? Para ver justamente cuál va a ser el significado de las crisis. Y el grupo que logre, ¿no? A partir justamente de sus competencias, su manera de enfocarlo, su estrategia, darle sentido a la crisis, pues es el que tiene mejores posibilidades, ¿no? De que le vaya mejor y demás, ¿no? Y esto pues lo estudian mucho el enfoque crítico europeo. Y en fin, bueno, pues esta es la base, ¿no? Del enfoque de la Escuela Norteamericana de Manejo de Crisis, donde está la detección de los pródromos, aquellas señales, ¿no? Que pueden convertirse en situaciones de crisis. Después está, pues, crear los protocolos, los manuales, ¿no? El entrenamiento a los equipos de gestión de crisis y demás, entrenamiento a voceros, entrenamiento a brigadistas, etcétera. ¿Para qué? Para que en el momento en que haya una situación de crisis podamos utilizar el manejo de audiencias, ¿no? Y después tratar de regresar rápidamente a una resolución. Decíamos, para que haya una crisis, pues tiene que haber una afectación en algún valor, algún principio. Hay alguna audiencia que está viendo cómo manejas la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un valor implicado. Eres honesto, eres deshonesto, realmente estás comprometido, eres responsable o no, etcétera, etcétera. Es justamente la parte de la percepción la que genera la crisis. Por tal motivo es el manejo de las audiencias y públicos y lo resolvemos, ¿no? De manera puntual para poder regresar a una situación normal de trabajo. Esta es la típica táctica de manejo de audiencias, ¿no? Donde una vez que he establecido cuál va a ser la estrategia de acción, pues hay que, desde el punto de vista táctico, darlo a conocer pues a todos los públicos o audiencias, ¿no? Recordemos el nuevo paradigma, hoy en día ninguna organización puede sobrevivir, ¿no? Sin considerar cuál es la percepción que tiene con sus públicos importantes. Y en situación de crisis, pues esto es vital, ¿no? Necesitamos darle el tiempo a cada una de las audiencias, pero hay que atenderlas a todas. Y ahí, obviamente, pues los practicantes de la comunicación son los que llevan a cabo esta chambita, ¿no? Y bueno, pues importante sobre todo para ver la parte, pues ahora sí que más medular de este asunto, es pues simplemente recordar en comunicación estratégica, en manejo de crisis, cuál es la diferencia importante entre estrategia y táctica, ¿no? Esto es primordial. ¿Por qué? Fíjense bien, había un practicante de manejo de crisis muy importante en nuestro país, recientemente fallecido, que él me confesó una vez diciendo que pues él lo que hace es vender los fierros, es decir, la parte táctica, ¿no? Él genera la auditoría en las organizaciones, ve justamente cuáles son los puntos débiles, las posibles crisis que puede enfrentar dicha organización, le ayuda a crear los procedimientos, los protocolos, entrena a los equipos de trabajo, ¿no? Entrena a los voceros y demás, ¿no? Le saca una buena lana, pero siempre en situación de crisis van a depender de él o de su consultora. ¿Por qué? Porque ellos establecen la estrategia. ¿Qué es la estrategia en comunicación? En comunicación la estrategia siempre es un mensaje, ¿no? Es el mensaje que queremos que el público reciba, perciba, genere esa percepción que me ayuda a gestionar de mejor manera la crisis, ¿no? Una vez que he establecido el mensaje, es decir, la estrategia, ¿no? Mi objetivo de comunicación se ve cumplido. Y se lo hago llevar a través de las tácticas, es decir, a través de campañas en redes sociales, a través de boletines, a través de ruedas de prensa, ¿no? Etcétera. Pero es una aproximación táctica. La estrategia es el mensaje. Y entonces este colega, ¿no? Decía, bueno, pues es una manera de amarrar clientes de por vida. ¿Por qué? Porque establecemos todos los fierros, instrumentamos todos los protocolos, procedimientos, capacitamos a toda la gente, pero ¿no? Me reservo justamente, ¿no? El que a partir de mi experiencia, mi conocimiento, etcétera, yo sé cómo desactivar las crisis, sé cómo transformar percepciones negativas en positivas y todo eso se hace a través siempre de un mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? Y el mensaje es lo más importante porque es el que me va a ayudar justamente para poder gestionar la crisis. Tan es así que una vez que empieza una crisis mayor, ¿no? Todas las organizaciones que tienen cierta sensibilidad de esto utilizan un mensaje que es clave, que se le conoce como la respuesta ambigua, el señalar qué pasó y qué está haciendo la organización para solucionar o ayudar a solventar la emergencia. Nada más. Es decir, sí comunica desde el primer momento
pero el mensaje ambiguo le ayuda a ganar tiempo, ¿no? Simplemente señalar qué pasó, explicar por qué hay una crisis y qué estoy haciendo yo, es decir, soy responsable, me hago cargo de ella, ¿no? Para resolver la emergencia. Esto ya es estrategia, eso ya es transmitir un mensaje que nos permite posteriormente ya ser los interlocutores de la crisis, ¿sí? Y bueno, ya dentro del mismo enfoque funcionalista positivista, ya un apartado más, ¿no? Que nos ayuda justamente a la gestión de las crisis, ¿no? Donde ya muchas empresas consultoras en este tipo de temas es donde hacen su agosto, es en el mensaje, es decir, ¿cuál es el mejor mensaje para poder resolver la emergencia, ¿no? Y bueno, les traje nada más una muestra, ¿no? Esta es una basada en la tipología de Benoit, que son los tipos de mensajes, es decir, y esta es una aproximación eminentemente estratégica. La negación es negación simple, que también le llamamos, es la respuesta a Bart Simpson, ¿no? Yo no fui, ¿no? Haciendo referencia a este personaje de la serie norteamericana, ¿no? Negación simple, es decir, niego que haya crisis, ¿no? Dos, cambio de culpabilidad, es decir, si hay una crisis, pero yo no soy el culpable, otra audiencia, otra organización es la culpable de la crisis. Evasión de la responsabilidad, ¿no? Que es un mensaje que trata de decir, pues sí ocurrió y sí reaccioné de esa manera, pero fui provocado. Oye, ¿por qué saliste del país? ¿No? ¿Por qué cerraste la fábrica, dejando desempleo? ¿No? Impidiendo que la comunidad, ¿no? Pudiera mejorar su situación y todas las economías de escala que fueron afectadas. Fui provocado, ¿no? El gobierno, ¿no? Me hizo imposible continuar laborando y trabajando en el país, por eso tuve que mover la fábrica. Es decir, evado la responsabilidad. Falta de viabilidad, ¿no? Hay un accidente, ¿no? Sí ocurrió la crisis, pero pues, híjole, perdón, pero yo quería hacer algo bueno y me salió mal. Otra categoría es reducción de la gravedad de la ofensa, es decir, reforzamiento, es decir, bueno, pues yo soy una empresa o soy un personaje público, que soy muy probo, que tengo una historia de éxito, es decir, refuerzo los aspectos positivos, o minimizo el acto, pues sí, pero no es tan grave, ¿no? Está el ejemplo que daba hace ratito del manejo del COVID, ¿no? Pues sí, pero no va a ser una pandemia, ¿no? Es una enfermedad que solamente está dando en Asia, ¿no? O solamente a los ricos les pega, etcétera, ¿no? O diferenciación, es un mensaje muy poderoso, ¿no? Donde ayuda a que el público entienda, ¿no? Las distintas características de la situación para decir que en realidad no es tan grave. Trascendencia, ¿no? Sí, estoy experimentando con animales, pero gracias a que experimenté con animales, ya sé que eso te ofende, pero logré más rápidamente la vacuna, ¿no? Para el COVID-19, ¿no? Entonces, decir, efectivamente, pues sí hay algo que te ofende porque los animalitos, pues hoy en día lo políticamente correcto es protegerlos, pero, fíjense bien, es mucho más importante, ¿no? El acto, ¿no? De salvar vidas. Inclusive en aspectos importantes, por ejemplo, la tauromaquia, ¿no? Que ha sido muy atacada últimamente, ¿no? El teje-maneje de que se abre, no se abre la Plaza México y demás, ¿no? Una manera de defender justamente a la fiesta brava es con el mensaje de trascendencia, es decir, gracias a la tauromaquia, gracias a las corridas de toro, existe esta especie bellísima del toro de Lidia, ¿no? Eso es un mensaje de trascendencia. A lo mejor no te gusta que los matemos, ¿no? Y que la corrida, pues aparentemente la gente que no sabe, tiene que ver justamente con martirizar a un animalito. Bueno, pero fíjate que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la cultura, tiene que ver también con la manera en la que el ser humano lidia con sus frustraciones y su violencia. Y todos los elementos están representados en la fiesta brava. Es un mensaje de trascendencia, ¿no? O atacar al acusador, ¿no? Es el típico en la guerra política, ¿no? Es que robó, pues sí, pero el otro roba más, ¿no? Es decir, en ese sentido, bueno, pues en la contienda política es muy típico este tipo de estrategia, ¿no? Compensación, pues sí, perdón, me equivoqué, ¿no? Hubo un error, una falla en nuestro producto, ¿no? A todos los que tienen este problema les vamos a decir que pasen a las agencias automotrices, les vamos a corregir el problema y además les vamos a regalar un extinguidor o les vamos a regalar su próximo servicio es gratis, es decir, te compenso justamente para reducir la gravedad, ¿no? Y poder proteger mi reputación durante crisis, ¿no? Acción correctiva una vez que se acepta la crisis, ¿no? Pues lo resuelvo y trato de garantizar que los elementos que llevaron a la crisis ya no van a volver a ocurrir.
Estos normalmente vienen en tándem, ¿no? La humillación y la acción correctiva, es decir, acepto la crisis, perdón, sí, me equivoqué, ¿no? Sí ocurrió la crisis, pero, pues, ¿qué crees? Lo estoy corrigiendo y de esa manera, pues, trato de salvaguardar, ¿no? La imagen y la reputación. Es decir, ya los elementos que provocaron la crisis ya los he corregido y ya no van a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está, de la escuela norteamericana, muy sencillito, ¿no? No, perdón, discúlpenme, por favor. Pasando a la escuela europea, ¿no? La escuela europea pues tiene que ver más justamente con esos sistemas sociales, culturales. Lo más importante es la creación de sentido, ¿no? Fíjense bien, cuando nosotros tuvimos en México la crisis de la gripe aviar, hubo una competencia muy dura entre los distintos actores para darle un sentido a la crisis, ¿no? La competencia era justamente es una pandemia que tenemos que tener medidas, ¿no? Drásticas para evitar el contagio y cerrar ciertos sectores económicos para evitar justamente que esto se extienda y tratar de contenerlo, ¿no? En México y que no salga a otros lados, ¿no? O simplemente pues decir que no es tan grave el contagio y que lo vamos a poder manejar de una manera más, digamos, a través de controles sanitarios básicos, ¿no? Sin impactar el sector económico. Cuando fue la crisis aviar, ¿no? Esa guerra de sentido fue ganada por el gobierno. Tan es así que se convirtió en el modelo de cómo se maneja una pandemia y demás. Todo ese aprendizaje se perdió en el COVID-19, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ya analizando punto por punto, pues resulta que la gripe aviar no era tan grave, ¿no? El nivel de contagio, ¿no? Y el impacto y la mortalidad, etcétera, era mínimo. Y sin embargo, bueno, pues la afectación o el impacto de cerrar ciertos sectores económicos, pues fue muy alto. Pero el sentido, la manera en que se compitió, ¿no? En la opinión pública, ¿no? Pues ese actor se la llevó de calle, ¿no? Y tan es así que salieron beneficiados en ese momento los gobernantes y demás, ¿no? Y fue justamente por la manera en la que lograron darle un sentido a la crisis, que fue bien percibida por los públicos y por las audiencias, ¿no? Es creación, en un proceso de la crisis, lo más importante, según la Escuela Europea, es primero crear sentido, después tomar las decisiones. Las crisis no las maneja una sola persona, tiene que haber equipos justamente, ¿no? Que tengan poder de decisión, es decir, o estructuras más horizontales, ¿no? Crearle el significado para poder dar una terminación a la crisis, ¿no? Y que esto se meta en un sistema de aprendizaje para que en futuras situaciones, pues esto ya empiece a funcionar y funcionar bien, ¿no? Y bueno, la Escuela Europea tiene muchos años en esto, ¿no? No se llamaba tal cual, ¿no? El estudio de las crisis, pero se estudiaba, por ejemplo, las tácticas de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se analizó mucho cuál era la efectividad del ejército alemán, ¿no? Que siendo no tan grande como el ejército ruso o como el ejército belga y francés de manera conjunta, ¿no? Tiene una gran capacidad, ¿no? De maniobra, justamente por eso, porque tenían esa parte, ¿no? Poderosísima, ¿no? De poder crear grupos que no tenían que llevar la información hasta la alta dirección para tomar decisiones. Tomaban decisiones en el campo, ¿no? Y eso pues les daba una mayor flexibilidad, les daba una mayor oportunidad, ¿no? De resolver, ¿no? De manera efectiva lo que se les iba presentando en el camino, ¿no? Pero en fin, esto es una pequeña probadita, ¿no? De la perspectiva europea. Y pues, por último, antes de pasar justamente ahora sí al conversatorio y conversar un ratito con ustedes, hablemos de algo que sale un poquito del cajón de lo que hemos dicho, que es el llamado evento foco, ¿no? El evento foco, estudiado por primera vez por Fink, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Es ese acontecimiento único y que no tiene antecedentes inmediatos, ¿no? Y que puede impactar de manera inmediata a la opinión pública y se convierte rápidamente en el centro de atención. Este evento foco tiene la particularidad de generar cambios institucionales relevantes, ¿no? Ejemplos históricos de evento foco fue el atentado terrorista del 11 de septiembre, ¿no? Y la pandemia de COVID-19 que trastoca completamente todas las estructuras sociales y logra un cambio significativo en la sociedad. A veces positivo y a veces no, ¿no? Por ejemplo, después de los atentados terroristas, pues, por ejemplo, el mundo se vio, ahora
ahora sí que impactado negativamente en la libertad para viajar y trasladarse, etcétera, por todos los controles de los aviones y demás, ¿no? Los derechos humanos también se vieron afectados, ¿no? Con esa ley aprobada en Estados Unidos para poder detener a cualquier sospechoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevarlos a Guantánamo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues para tratar de salvaguardar a la población a costa de que de los derechos individuales y los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, el evento foco es una crisis, ¿no? Que tiene justamente, ¿no? El poder de hacer cambios institucionales positivos o negativos en el mundo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en un evento foco? Porque automáticamente hay una presión pública, ¿no? La inseguridad, ¿no? El sentido de riesgo y demás obliga a que la sociedad, ¿no? Exija a sus gobernantes un cambio sustancial, importante, un cambio institucional importante, ¿no? Obliga a que los líderes reaccionen, ¿no? Al principio, estas acciones pues, pueden ser percibidas como inadecuadas y, sobre todo, se logra un cambio organizacional e institucional positivo. ¿Por qué es importante el estudio de los eventos focos, sobre todo a partir de la escuela europea y demás? Bueno, pues aquí hay hay un elemento interesante. Fíjense bien qué curioso. Se ha analizado mucho esto y se determina que en una situación de crisis, ¿no? El líder, ¿no? Y junto con sus distintas dependencias, organizaciones y demás, es el elemento propicio para crear un cambio institucional profundo. Pero es un cambio institucional, es decir, iniciar una transformación en las instituciones. Los líderes que aprovechan la crisis para destruir a las instituciones, tarde o temprano les pasan la factura, ¿no? No se solucionan las crisis y al contrario pierden todo su capital político. Yo quisiera hacer la pregunta ahora al auditorio, bueno, pues eso es las crisis que se han analizado, más de 10,000 crisis en todo el mundo, pero pues aquí en México como que todavía no lo vemos claro. Dentro de una crisis, digamos, la tentación del líder es acabar con las instituciones y una vez que acabas con las instituciones, automáticamente pierdes tu capital político, ¿no? Y eso te mete en un problema y en un brete. Lo que hay que iniciar son transformaciones, no destruir a las instituciones, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros aquí en México, ante una situación de crisis, vemos que el gobierno, en lugar de iniciar cambios profundos en las instituciones, las destruye, como todo el sistema de salud. Eso a nivel de la teoría, ¿no? Crítica europea significaría que ese líder, ¿no? Y su grupo político, tarde o temprano, perderían todo su capital político. ¿Por qué? Porque eso hace que la crisis se agrave y se agrave cada vez más. Pero bueno, pues aquí eso no ha ocurrido. Por eso es una gran oportunidad para nosotros hacer estudios de este tipo de temáticas en las organizaciones latinoamericanas. Entonces, regresando ya como conclusiones, pues hay que estudiar las crisis, ¿no? Sobre todo porque es primordial para nuestra supervivencia y prosperidad. Después, pues tenemos que incluir todo. No irnos simplemente con lo que el mercado nos ofrece, que es la simple y pura y llana perspectiva positivista, funcionalista, ¿no? Donde nos venden todos los fierros, nos venden ahorita, hay unos softwares maravillosos, unas plataformas que ya están integradas a OpenAI, ¿no? Y nos dan toda la información rápida y precisa de las discusiones que están haciendo en TikTok, en Instagram, en tiempo real, y ahorita lo están comprando todos los candidatos que están armando sus war rooms y demás. Estos son los fierros, ¿no? No es suficiente. Necesitamos, pues, tener una perspectiva mucho más amplia. Integremos también los estudios, ¿no? Europeos de liderazgo, integremos también la perspectiva estratégica, ¿no? Ya que tengo la información, ¿qué hago con ella? ¿Cuál es el mejor mensaje dependiendo de la situación para salir avante? En América Latina, muchas veces las crisis, que es curioso, ¿no? No siempre son inesperadas. ¿Qué pasa en cualquier otra parte del mundo? Hay una inundación, por ejemplo, la crisis máxima del huracán Katrina, ¿no? Nueva Orleans y demás. Una vez que ya se regresa a la normalidad, se crean protocolos, se cambian los procesos de construcción, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar que si llega otro huracán de esa naturaleza se pueda minimizar el daño, ¿no? ¿Qué pasa en nuestros países en América Latina? Sabemos que en época de lluvias, las zonas que se han inundado se van a volver a inundar
y va a volver a haber damnificados. Sabemos que en las vísperas de la celebración del 16 de septiembre, algún taller clandestino de elaboración de fuegos pirotécnicos se va a incendiar y va a haber muertos. Es decir, pues eso que nos dice la teoría, ¿no? De que la crisis inesperada, etcétera, pues aquí ya las podemos esperar, ¿no? Ya podemos predecirlas muy fácilmente, porque podemos tener crisis recurrentes, ¿no? Las crisis del endeudamiento público, históricamente hablando, ¿no? Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Y bueno, comunidades se enfrentan crisis todo el tiempo debido a la inseguridad, falta de servicios básicos, rezagos educativos y de salud, que hacen más complicado que las organizaciones pues estén preparadas no solamente para prosperar, sino para sobrevivir, ¿no? Seguimos siendo un área donde necesitamos a los demás, es decir, necesitamos el diálogo interdisciplinario, ¿no? Pero bueno, que existan más practicantes, más investigadores, ¿no? Más personas preocupadas por este tipo de temáticas, pues va a hacer que estemos mejor preparados para la que viene. Pues bien, hasta aquí. Ahora sí, si quieren, iniciamos la plática, el conversatorio, y estoy a su disposición, y también Jorge y Alex, que son expertos también en estas temáticas, me pueden ayudar a contestar Pues de algunas preguntas. entrada, mi querido Paco, una excelente masterclass que nos acabas de dar sobre el tema de la crisis, el tema del trabajo de los estrategas de comunicación y cuáles son de alguna manera las perspectivas teóricas, escuelas de pensamiento, alineamientos que están de alguna manera trabajándose dentro del sector. Y pues vamos a abrir la conversación. Tenemos ya por ahí seguramente algunas de las personas que nos están siguiendo tanto aquí en Zoom como en las redes sociodigitales con preguntas. Entonces les vamos a pedir que si gustan ir levantando la mano ahí en el módulo de participación para ir identificando quienes quieren abrir su micrófono y poderles dar los privilegios también para hacerlo. Por ahí ya tenemos algunos de nuestros participantes, nuestra querida Lorelei. Adelante, puedes abrir tu micrófono y tu cámara para que puedas hacer la pregunta, Lore. Gracias, doctor. Gracias a todos. Creo que la cámara no se puede abrir. Eh, Déjanos checar nada más para que ya está, listo, para que puedas abrir tu cámara. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la ponencia. Mi pregunta tiene que ver con cuál sería la recomendación de ustedes como expertos ante escenarios de crisis que cada vez más vemos en las organizaciones hoy en día en México y que tienen que ver con el tema del crimen organizado, con el tema del pago del derecho de piso, creo que es un tema en el que, pues, yo les podría decir que el 90% de mis clientes está con esos temas de crisis, en donde o no puede llegar una materia prima porque los malos, ¿no? No la dejan pasar, o porque de plano se han metido a sus instalaciones y no se quieren salir, y entonces la empresa las tiene que abandonar, en donde hay un más bien no hay un estado de derecho, y en donde el gobierno pues poco está haciendo por la seguridad no solamente de los ciudadanos, sino también de las corporaciones. ¿Qué le recomiendas, no, a una empresa cuando estás en un escenario en donde pues simplemente esto cada vez más sucede desde un negocio, ¿no? Nos enteramos por ahí de este negocio que pusieron estos dos chicos en Guanajuato y que por no querer pagar el derecho de piso fueron acribillados y fueron lamentablemente asesinados, ¿no? Entonces, ante este escenario de tanto tema de seguridad, de estos conflictos entre los propios grupos del crimen organizado, plazas totalmente tomadas, ¿no? He tenido empresas que, por ejemplo, Guerrero y Chiapas, pues no son opción, ¿no? Deciden salir de esos lugares, ¿no? No pueden ejercer la producción, a veces les tienen que distribuir los productos otras personas que más o menos pues se llevan con los malos. ¿Qué hacemos ante este escenario de crisis diversa de seguridad? Y sobre todo, pues para también pues no fallar a los temas éticos. Esa sería mi pregunta, y muchas gracias
por la ponencia. Gracias, Lore. Excelente pregunta, Paco. Pues gracias, Lorelei, por tu pregunta. Pues ese es el tema, ¿no? Prácticamente. Por eso decía, en América Latina tenemos particularidades que probablemente pues, no estén ahorita preocupando a los europeos ni a los norteamericanos, ¿no? Son los que más han aportado justamente a este tipo de temática. Ese es el tema, es una problemática que tendríamos que verla desde un punto de vista sistémico y apoyarnos en esto justamente, ¿no? No es un problema de tu cliente, es un problema regional, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que los tácticos y estrategas de comunicación pues tienen herramientas un poquito para generar una mayor fuerza a la hora justamente de contender en la opinión pública. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, la generación de coaliciones. Es decir, no es una sola organización, son muchas. ¿Qué se necesitaría hacer? Pues unir y hacer coaliciones, ¿no? Son las técnicas clásicas del cabildeo, del lobbying, ¿no? Del que hace comunicación política. Es decir, ¿cómo agarro fuerza? Pues me sumo a los distintos actores sociales, ¿no? A otras organizaciones de mi sector, y no solamente de mi sector y de la industria, sino de la región, ¿no? Y voy haciendo, pues, ahora sí que enjambres cada vez más fuertes. Ya ves que la comunicación política interna, pues, tiene cierta fuerza. En el momento en que tienes un gremio que te ayuda, es decir, una asociación de transportistas, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahorita, que se están justamente uniendo para eso. Pero si además de los transportistas, ¿no? Haces una coalición más grande de distintos sectores, que está la Canacar, pero también está la MIC, que está el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, ¿no? Puedes hacer una mayor fuerza para crear protocolos de actuación. Y tienes que involucrar también a los sectores pues, encargados de dar la seguridad a los ciudadanos, que es justamente el Estado mexicano, que es donde más ha estado fallando en los últimos años, ¿no? O sea, no tengo ahora sí que, digamos, una respuesta tangible, tengo una percepción de cómo podría hacerse, pero tiene que ser, ¿no? A partir quizá de una aproximación más sistémica, ¿no? Más actores, más información, donde haya alianzas también con la Armada, con el Ejército, con los presidentes municipales, ¿no? Con todos los sectores de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera, pues crear algo más fuerte. Cuando es una tiendita, ¿no? Imagínate, cuando es un pequeño taller, que ya empezamos ahí también, ¿no? Pues, ¿qué te queda? Pues cerrar e irte de la región, del país, ¿no? Que es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Pero cuando ya es, por ejemplo, una ciudad entera con todos los sectores productivos unidos, pues es más difícil, ¿no? Y generas mejor respuesta. Yo diría que para ese tema, que hoy en día es uno de los cánceres que más impactan en nuestra región, pues podría ser una vía, ¿no? Y la comunicación no lo da y las herramientas no lo dan, ¿no? Es decir, si tú quieres, ¿no? Generar mayor fuerza cuando estás contendiendo en la opinión pública, ¿no? A través, por ejemplo, por ejemplo, la aproximación esta de manejo de asuntos, issues management, ¿no? Se sabe que para poder tener tu voz una mayor potencia y fuerza, ¿no? Y ganar en la opinión pública, mientras más actores involucres, vas teniendo mayor capacidad de gestión. Pero bueno, yo sé que probablemente esto no solvente, ¿no? El caso particular de tus clientes, pero bueno, pues a lo mejor podría dar algunas tácticas, ¿no? Para poder ir sumando más actores, involucrando a más elementos para tener un poco más de fuerza, es lo que yo diría yo. En el momento en que el país se una, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estemos hartos y el país se una, ¿no? Una enorme coalición, probablemente va a ser el día donde empecemos a ver que cambian las cosas. Mientras, no. Pero bueno, pues si alguien más tiene alguna opinión de cómo podemos hacerle, pues, bienvenida, ¿no? Hagamos coalición también nosotros. Así es, y yo creo que también una recomendación muy buena que nos dabas al inicio de tu conversatorio, Francisco, era pues un poco retomar casi la premisa de nuestro querido Gabriel Pérez Salazar, ¿no? Hashtag, aquí hay una tesis. Creo que ahí es donde nuestros investigadores, jóvenes en formación, pues podrían retomar este tema y empezar a tratar de buscar la generación de un modelo, ¿no? Para hacer frente a este sistema de captura que hoy tenemos también en la estructura comunicacional en nuestro país. Así es que gracias por la pregunta, Lore. Y bueno, por acá también llegan algunos mensajes. Osvaldo Moreno te manda un gran saludo.
un abrazo, igual que Carlos Valencia desde Palmira, Colombia, te manda un saludo, dice que le da mucho gusto verte por acá y que finalmente también pues dice que tu curso lo impactó en su labor profesional, así es que qué gusto saber el impacto que ha tenido tu trabajo también, Francisco, en nuestros doctorandos. Por acá, Diego Vladimir Tapia nos saluda, dice, tenemos participantes, compañeros docentes del UNEMI de Ecuador que nos están siguiendo, así es que saludos también a quienes están aquí de UNEMI. Y Angélica de la Vega, Angélica, andas por ahí todavía, si quieres, para que abras tu micrófono y tu cámara, porque creo que me parece muy pertinente también que podamos dialogar contigo. Ella nos viene visitando del doctorado en investigación de la comunicación, de aquí también de nuestra Facultad de Comunicación. Angélica, no sé si tengas por ahí alguna pregunta para el doctor Francisco Lorenzo y bueno, pues nos va a dar mucho gusto también que puedas abrir tu cámara y micrófono para hacerle algún comentario a nuestro invitado del día de hoy. En lo que te animas, Angélica, también por acá nos están llegando comentarios sobre algunos bueno, de hecho Angélica aquí dejó la pregunta, ¿no? Desea que quiera agradecerte por la generosidad por compartir tus conocimientos y su pregunta es muy particular. ¿Qué opinión te merece el uso del silencio como estrategia de gestión de crisis? Algunas de las organizaciones omiten pronunciarse o poner el foco en la conversación sobre temas distintos, como son sus acciones de responsabilidad social para distraer la atención. Paco. Muchas gracias. Bueno, pues fíjate bien, esa estrategia del silencio, es decir, no decir nada, pues era la que se utilizaba siempre antes de empezar a desarrollar estos procedimientos de manejo de crisis, ¿no? De hecho, era digamos, lo que se hacía. Decía, bueno, pues es que está saliendo en los periódicos, ya se van a cansar, tú déjalos, ¿no? Tarde o temprano va a salir de la opinión pública eso. Pero recordemos que los medios de comunicación y ahora los medios digitales son la memoria de la opinión pública, ¿no? Fíjate bien, cuando te están acusando de algo, y claro, tiene cierta repercusión, hay que ver quién es el que acusa, o sea, qué sector te está sintiendo ofendido por algo que hiciste o dejaste de hacer, ¿no? Una vez que lo hace, ¿no? Eh, nosotros podemos guardar silencio, pero en el momento en que no respondemos, el resto de la audiencia, ¿no? Pues va a pensar que la acusación es verdadera y cierta, cuando a lo mejor no es o está descontextualizada, etcétera. Es con la famosa frase coloquial de que calla otorga, ¿no? Entonces, a raíz justamente de analizar crisis en todo el mundo, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? De que esa estrategia de guardar silencio no era efectiva, porque efectivamente, bueno, ya ves que en la teoría de manejo de asuntos entra un asunto a la opinión pública, está un tiempo y vuelve a salir. Cuando no se aclaran ese tipo de cosas, ¿no? Vuelven a regresar porque falta con que algún medio de comunicación, y ahora más todavía con las nuevas plataformas digitales, vuelva a retomar el tema para que otra vez se reactive, ¿no? Y el impacto a la reputación ya está hecho. Fíjate bien, hay dos maneras de medir el impacto de las acusaciones en los medios de comunicación o organización. Hay dos vertientes. Una es el impacto que te da en la operación y otro el impacto que te da en la reputación. A veces son las mismas, pero bueno, ¿qué significa? Alguien habla, por ejemplo, a un teléfono abierto en el programa de Carmen Aristegui diciendo que se encontró un dedito flotando en una Coca-Cola. Ya se callará, ¿no? Y en otro programa hace lo mismo, ¿no? Ese es un impacto que nos está dando en la reputación, pero que ya a mí no me impacta desde el punto de vista operacional. Yo sigo trabajando, sigo vendiendo, ¿no? Etcétera. Una vez que eso se va haciendo cada vez más grande y se empieza a crear justamente esa percepción de que hay un problema, ¿no? De calidad en mi producto, ¿no? Tarde o temprano va a estallar y me va a impactar justamente en la operación, que es donde ya más nos duele, cuando nos hacen el bloqueo en la planta, cuando el gobierno nos hace el retiro de nuestro producto de las tiendas, etcétera, etcétera. Es cuando ya realmente nos damos cuenta de que tenemos una crisis. Hoy en día, por eso, los sistemas de recall, por ejemplo, son muy, muy avanzados en las empresas de consumo, ¿no? Y los equipos de comunicación están muy pendientes, ¿no? Para atender a los clientes quejosos. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque ese pequeño golpeteo, ¿no? Que no nos damos cuenta, que nos va impactando en la reputación, tarde o temprano nos pasa factura. Entonces, la estrategia de guardar silencio, claro, hay que depender quién lo dice y cómo lo dice y cuál es el impacto real, ¿no? Pero, por ejemplo, una nota de un portal informativo, pues así hay que aclararla, ¿no?
porque si la dejamos así es como si lo estuviéramos aceptando, como si la ofensa que tiene ese grupo, ese sector, ¿no? En realidad pues es real, y los demás que no tienen ni la menor idea de lo que está pasando, pues automáticamente los contagiamos. Es como en las campañas políticas. En las campañas políticas, ¿por qué es tan importante aclarar lo que se está diciendo? Hoy en día tenemos en la Ciudad de México la noticia de la mafia inmobiliaria, ¿no? Que está impactando al candidato más importante de la oposición al gobierno de la Ciudad de México. Hoy en día lo hemos medido y resulta que esa mala estrategia de no aclararlo de manera contundente le está pegando, y le está pegando durísimo. Yo no sé si alguien tiene contacto con el señor Taboada, pero si alguien tiene contacto, díganle que se acerque a los alumnos de comunicación de la Anáhuac para que le echen una manita. Porque en realidad ese que aparentemente no va a tener un impacto real en la campaña, hoy en día le está minando su reputación, y cuando empiecen ya realmente, ¿no? la contienda, entonces sí le va a poder pasar una factura muy, muy importante. Gracias. No, le doy la palabra a Carlos, yo voy a comentar, son los comentarios de la charla. Entonces, Carlos, por favor. Adelante, Claro, Carlos. con mucho gusto, muchas gracias, doctor Hidalgo, doctor Alex, doctor Francisco Lorenzo, un gusto saludarlos a los tres. Pues escuchando ahorita con mucha atención, híjole, me vienen a la mente muchos ejemplos. Ahorita con esto último de guardar silencio, pues vemos que hay cierto personaje de la política mexicana desesperado por un hashtag que tiene ya bastantes semanas al aire, y que de hecho ya no haya cómo quitárselo de encima. Ya por ahí va a salir una sección de quién es quién en los hashtags o algo así por el estilo van a sacar. Y dos preguntas, querido doctor Francisco. La primera de ellas es si es correcto, perdón, asumir, sobre todo pensando en luego lo que les decimos a los clientes o lo que les intentamos convencer, en sentido de que la mejor gestión de crisis es aquella que se previene. La crisis mejor gestionada es aquella que se previene. Por un lado, y por otro, también mucho se habla de que este tipo de cosas pues podría ser para grandes empresas y demás, pero reforzar esta idea de que la gestión y prevención y obviamente de crisis también puede abarcar a cualquier ámbito. Digo, estoy pensando en alguna persona que se acercó, un buen amigo, con una clínica que tenía, perdón, una estética de perros en camioneta como los hot dogs, pero ahí hacían los cortes de pelo para perros. Con tan mala fortuna que se le murió uno. Se le vino encima Mundo Patitas, se le vino encima todas estas organizaciones en redes sociales, todos los haters y demás. El resultado es que ya no pudo volver a levantar el negocio. Se acercó o pidió ayuda ya cuando tenía 15 días después de que el tema había trascendido hasta el periódico Reforma, hasta que había sido nota en Reforma, ya se acercó a pedir ayuda. Ya no encontramos manera de ayudarle. Cambió de nombre, ya lo tenían más que ubicado los haters que lo responsabilizaban de la muerte del perro. Entonces, bueno, perdón por extenderme tanto, pero entonces la pregunta sería esa, si es correcto asumir que la crisis mejor gestionada es aquella que se previene en primer lugar, y en segundo lugar, si ante estos tiempos también podemos afirmar a pies juntillas que la prevención de crisis es para toda aquella persona que pueda estar expuesta. Dejo aquí mis preguntas y saludos nuevamente. Muchas gracias, Carlos, qué gusto verte por aquí. Pero bueno, fíjate, la frase de que la mejor crisis es la que se previene, pues es un axioma justamente, ¿no? Que surge de esta perspectiva norteamericana de la anticipación, prevención, la prospectiva famosa y demás, ¿no? Pero pues, sin embargo, fíjate bien, podemos decir que pues, realmente para hacer crisis es porque no la pudiste prever o anticipar, ¿no? Entonces, efectivamente, la detección de pródromos es primordial, es decir, aquellos elementos, ¿no?, que pueden generar una situación de crisis. Es decir, el que tengas esa capacidad de ver aquellos elementos que si no se atienden pueden generar una crisis, ¿no? Utilizando el ejemplo de tu conocido, de tu cliente, ¿no? De la estética canina, bueno, pues fíjate bien,
una vez que abres un negocio de esa naturaleza, a lo mejor sí valdría la pena haber detectado el pródromo. ¿Qué pasa si se muere un cachorro, un animalito, cuando esté teniendo el servicio, etcétera? Entonces, ya, a ver, ¿qué pasaría? ¿Hasta dónde podría escalar, no? Etcétera. Entonces, pues, desde contratar un seguro, quizá en caso de que ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Hasta inclusive crear alguna especie, pues, de protocolo a la hora de atender a los animalitos, ¿no? Si el animalito, no sé, se me ocurre, ¿no? Trae fiebre, cuando entra al servicio, pues no lo atiendo y le digo al dueño, no puedo, ¿no? Etcétera. O sea, un pequeño cuestionario antes de atenderlo que no te lleve mucho tiempo. O sea, y a lo mejor algunos mensajes que justamente capitalicen ese tipo de anticipación o prevención que puedan ayudarte inclusive para que generes la percepción de que es una empresa seria, ¿no? Y que cuida a los animales y que los ama, ¿no? Pero bueno, entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se busca? Fíjate bien, si te quedas simplemente con eso de la detección de pródromos, pues es algo positivo. Pero las organizaciones que tienen la capacidad de adaptación, ¿no? Por eso hablamos de resiliencia, es decir, que han creado esa cultura, ¿no? De adaptarse a los cambios cada vez más importantes en el entorno económico, social y político, son las que están mejor preparadas justamente para poder actuar en una crisis. Y un ejemplo es eso, las organizaciones que tienen una estructura muy vertical, donde las decisiones, ¿no? Para tomarse tienen que estar, necesitan la firma del jefe, son organizaciones que tienen poca elasticidad para poder adaptarse a los cambios, a los entornos cambiantes. Fíjate bien, la crisis de COVID-19 dejó grandes enseñanzas, ¿no? Las organizaciones que tuvieron la capacidad de adaptarse de manera inmediata a las nuevas condiciones, pues son las que están hoy en día. Las que inclusive se subieron a la hora de la crisis, la ventana de la oportunidad, pues pudieron incrementar inclusive sus ingresos de manera exponencial. Estamos utilizando Zoom ahorita para llevar a cabo esta charla, ¿no? Y es una empresa, ¿no? Que creció exponencialmente gracias al COVID-19, ¿no? Que es algo que nos permite comunicarnos hoy en día. Entonces, yo te diría, bueno, efectivamente, ¿no? La parte de anticipación, generación de pródromos, prospectivas, ayuda mucho, ¿no? Pero hoy en día se necesita, ¿no? Organizaciones más resilientes, que es el tema de la plática. Es decir, que tengan mayor capacidad de adaptación al entorno, ¿no? Que cuando hay un cambio tecnológico poderoso se puedan subir a la ola y no se esperan a que los revuelque un poquito. Y coincido contigo, todas las organizaciones, ¿no? Pequeñas, medianas, ¿no? Grandes, tienen la capacidad y la oportunidad, ¿no? De crear sistemas de anticipación de crisis, crear los pródromos, es decir, el sistema de detección de aquellas señales que si no se atienden pueden generar situaciones de crisis. O sea, sí lo pueden hacer, ¿no? A partir justamente, ¿no? De su propia situación, condición, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Al contrario, gracias. Alex. Pues nada, solamente un comentario. Pues agradecer a Francisco por esta masterclass, como lo decías tú hace un momento, y que nos deja en claro lo que hemos tratado de rescatar siempre en este espacio, ¿no? La importancia de contar con expertos que nos enseñen los conceptos clave para abordar fenómenos tan complejos como este, ¿no? Como el que enfrentan las empresas todos los días, y sobre todo, pues, rescatar un poco en lo general pues la propuesta de Francisco, ¿no? Que es el reto que tienen las empresas para adaptarse a los retos y generar acciones planificadas, ¿no? Que permitan enfrentar de mejor manera, pues, estos momentos de crisis, ¿no? Una vez más, muchas gracias, Francisco. Jorge. Francisco, pues nuevamente, como bien lo dice Alex, gracias de verdad por este espacio que nos regalaste también de tu tiempo, la generosidad para compartir con todos nuestros asistentes, tanto en el Zoom como en las redes sociodigitales y compartir sobre todo tu expertise en materia de gestión de crisis. Creo que, como bien decíamos, nos has dado una clase maestra en cómo entender, abordar cuáles son estos desafíos que las empresas de alguna manera han tenido que implementar para poder atender pues las distintas crisis e incluso el mismo tiempo en el que estamos viviendo, que es un tiempo, como ya decíamos, totalmente complejo, ambiguo, donde hoy cada vez las reacciones de las audiencias son prácticamente más desafiantes
para las distintas organizaciones. Y sin más, pues agradecerte de parte de nuestros programas de posgrado, de parte de nuestro doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y particularmente de la Facultad de Comunicación y su Human and Not Human Communication Lab, y por ahí tenemos un reconocimiento para ti, que nos gustaría compartir, en el cual pues nosotros agradecemos tu participación, doctor Francisco Lorenzo, por este valioso webinar que nos diste sobre resiliencia empresarial, comunicación estratégica en tiempo de crisis, y dado que te tenemos por aquí muy cerca, pues también te lo estaremos dando personalmente este reconocimiento para agradecerte lo que siempre has dado a nuestra Facultad de Comunicación. Francisco, muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, es un extraordinario espacio y bueno, pues la invitación está abierta. Tenemos aquí a muchos estudiantes de maestría, de doctorado. Bueno, pues anímense a hacer investigación sobre ese tipo de temáticas. Hay un campo enorme en América Latina para realmente pues empezar a tener una voz cantante en este tipo de situaciones a nivel de investigación de la comunicación estratégica. Pues muchas gracias. No, Muchas gracias gracias a nuevamente. ti, Francisco. Y bueno, pues los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener también otro webinar fabuloso. Estará con nosotros la doctora Ruth Contreras Espinosa de la Universidad de Vic, de la Universidad Central de Cataluña, conectada directamente desde allá. Ella es experta en temas como videojuegos y ella va a hablar con nosotros sobre videojuegos para detectar y combatir la desinformación. Ya lo decía Francisco, el gran tema del que estaremos hablando en los próximos 2 años, de acuerdo al World Economic Forum, ¿no? Este tema desinformación, el tema de las mentiras, las noticias falsas, y qué mejor manera de adentrarnos al pensamiento crítico que a través de la ludificación, la gamificación, como los videojuegos. Así es que ella, que ha participado como investigadora y coordinadora de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea, cofundadora de DIGRA México y investigadora asociada en estos temas, pues estará con nosotros platicando, Alex, en esta temática tan interesante, próximo viernes, 1 de marzo, 10:30 de la mañana. Sí, misma hora, mismo canal, y me parece que es otro tema que viene muy bien, ¿no? Al contexto actual que estamos viviendo. Ya nuestro director, el maestro Josu Garza, nos había comentado la importancia, ¿no? De combatir la desinformación, que es un tema, ¿no? Que está en la agenda a nivel global, y qué mejor que con un abordaje, como bien lo decías, a partir de los videojuegos, y también para empezar a desmitificar que los videojuegos, pues, solamente abonan para la diversión, ¿no? Y entonces encontremos hoy, la próxima semana, con una experta que nos llevará por un pensamiento crítico, una ruta crítica, ¿no? Para entender la importancia de los videojuegos en la cultura digital y como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues nada, Francisco, muchas gracias y nos vemos la próxima vez por este mismo canal. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, un honor haberlos tenido por aquí, y recuerden que todos los contenidos que tenemos dentro de nuestro espacio digital los pueden encontrar también en su versión diferida en nuestro canal de YouTube, pero también a través de nuestra página, que es el Human and Not Human Communication Lab.com, donde podrán encontrar todos los contenidos y en nuestros correos y redes sociodigitales. Que tengan una excelente mañana. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.